Dios bendiga a los hermanos en esta noche. Sean bienvenidos a un estudio más de lo que hemos estado mirando, los atributos de Dios. Perdón, y en esta noche continuamos con el estudio que hemos estado haciendo. Y antes de empezar, ¿verdad? Quiero decir a los hermanos, normalmente este estudio yo lo hago en bilingüe, pero los últimos lo he estado haciendo en inglés completo y en español completo. Así que este va a ser en español completo. Y, perdón, y el de inglés va a estar en la conexión de arriba aquí. Así, so let me say it in English so you can understand. I usually do this study in bilingual, but this one is going to be in Spanish alone only, and the English one is going to be in the link up there. So if you're looking for the English Bible study for tonight, you can click on the link and you're going to find it on uh, in English. So this one is going to be fully in Spanish. You're welcome to stay and participate on the Spanish one, or you're welcome to go and find the English version of this same study, and then you can be edified either way. Okay, so hoy continuamos con el estudio que hemos estado haciendo de lo que son los atributos de Dios. Y los atributos de Dios, como ya hemos dado una introducción muchas veces, ¿verdad? Son aquellas características que Dios revela de quién es Él y cómo Él obra en nuestras vidas, cómo Él obra en la naturaleza. Que conocer los atributos de Dios no es solo un ejercicio intelectual, es un llamado, y yo siempre digo cada vez que siempre lo digo, es un llamado a adorarlo con mayor reverencia. No es simplemente conocimiento, es conocer más y más a Dios, ver cuando Él abre el corazón y nos enseña quién es Él. Entonces nosotros podemos con mayor profundidad, con mayor devoción, obedecerlo, ¿verdad? Y hoy en particular vamos a estar mirando lo que es la sabiduría de Dios. La sabiduría divina no es simplemente que Dios sabe mucho, sino que Dios siempre elige los mejores fines y usa los mejores medios para cumplirlo, de acuerdo con su perfecta voluntad y para su gloria. Aun cuando no entendemos sus caminos muchas veces, ¿verdad? Pero sí podemos descansar en que Dios nunca se equivoca, nunca improvisa y nunca actúa sin propósito. Podemos descansar en que Dios nunca se equivoca, nunca improvisa y nunca actúa sin propósito. Entonces, estudiar la sabiduría de Dios nos lleva a la humildad a nosotros, porque reconocemos que tenemos límite. También estudiar la sabiduría de Dios nos lleva a la confianza en Él, porque sabemos que nuestra vida está en manos del Dios infinitamente sabio. Entonces, vamos a orar. Padre eterno, Padre Dios todopoderoso, sabio, venimos ante ti conociendo que tú eres Dios y no nosotros, que te damos gloria, te damos gracia, que en tu infinita sabiduría tú gobiernas todas las cosas y nada se escapa de tu conocimiento ni de tu propósito. En esta hora te pido, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, inclina nuestro corazón y nos enseñe a confiar cada vez más en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, quita de nosotros el orgullo, la distracción y que en nuestro corazón podamos humildemente
humillarnos ante ti, Señor, y aprender de ti, y glorificarte, Señor, en todo lo que tu palabra enseña, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hoy, como dije anteriormente, ¿verdad? Exploraremos uno de los atributos más humildes de Dios, su sabiduría. Dios siempre hace lo mejor, de la mejor manera y con el mejor propósito, para su gloria y para nuestro bien. Entonces, ¿verdad? Vamos a tratar de traer con este estudio, vamos a tratar de no solo de conocer la sabiduría de Dios, conocer que Dios es un Dios sabio, sino confiar en esa sabiduría, confiar, descansar en eso. Es como, por ejemplo, el GPS, el GPS, ¿verdad? En esta semana, el jueves, yo venía subiendo en la 87, venía del trabajo, que tuve que bajar a la oficina, y venía subiendo. Y el GPS me dice, después que pasó Auburn, y el GPS me dice, sale en la 13 y coge la 9 algo así. Y yo por un momento yo dudé, digo, esa ruta yo no la conozco y yo conozco a Saratoga, pero esa ruta me va a tirar bien lejos. Pero al mismo tiempo yo entendía que el sistema del GPS ve el panorama completo, o sea, tiene cámara en todos los sitios, no es omnisciente como Dios, pero ve el panorama completo. Entonces, el GPS en las cámaras, el satélite estaba mirando que había un camión grandísimo que se había virado en la ruta, en la salida 14, y que estaba un reguerete ahí y no iba a salir, no iba a suceder, o sea, no se iba a limpiar rápido. Porque el GPS estaba mirando el panorama completo. O sea, yo no veía la salida 14. Cuando me dijo sale en la salida 13, yo todavía estaba en la 11 o en la 10, algo así. Y, pero de esa misma manera, y yo sé que la analogía, cualquier analogía que se use para comparar cualquier cosa de Dios es floja, pero un ejemplo, ¿verdad? Pero de esa misma manera podemos confiar en Dios, que Dios ve, como ya hemos estudiado en otros atributos, que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es todo lo que Dios es inmutable. Todo eso y su omnisciencia, en su omnipresencia, Dios ve el panorama completo. Entonces la sabiduría de Dios es omnisciente, la sabiduría de Dios es omnipresente. Es increíble, ¿verdad? Entonces Romanos 11:33 dice el apóstol Pablo hablando, ¿verdad? Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La sabiduría de Dios es inescrutable, es insondable. O sea que no hay manera, tú no puedes llegar al fondo de lo que es la sabiduría de Dios, porque es Dios. No hay manera que tú puedas escudriñar la sabiduría de Dios suficientemente para tener ese conocimiento completo. Pablo aquí enfatiza la admiración por encima de la explicación. O sea, podemos explicar, pero Pablo escoge lo mejor. Él escoge la admiración o profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La respuesta adecuada al poquito de conocimiento que podemos alcanzar de lo que es la sabiduría de Dios es
humildad y adoración. Humildad y adoración es lo único que nos queda. Humillarnos a nosotros mismos porque entendemos que el límite que tenemos. Entendemos que estamos en manos de un Dios sabio, Dios todopoderoso. La pregunta sería, ¿qué es la sabiduría de Dios? Podemos definir la sabiduría de Dios diciendo, la sabiduría de Dios es su habilidad eterna y perfecta de ordenar todas las cosas por los fines más altos mediante los medios más adecuados. Dios nunca experimenta ni revisa sus planes. Cada acto fluye de la sabiduría y sirve a su gloria. Dios nunca experimenta. Él no revisa a ver si, por ejemplo, yo estaba haciendo una nota y yo estaba revisando a ver que hiciera sentido. Dios no tiene que revisar. Dios los planes, a veces, ¿verdad? Hacemos planes y decimos, hay que planear, hay que coordinar, asegurarse de que todas las cosas caigan en su lugar. Dios nos planea. Cada acto fluye de su sabiduría y sirve a su gloria. Dios nunca descubre nada. A Dios nada lo sorprende ni nunca se asombra. Dice en Job capítulo 12, versículo 13, dice, con él está la sabiduría y la fortaleza. Consejo y entendimiento son suyos. Con él está la sabiduría y la fortaleza. Consejo y entendimiento son suyos. ¿Verdad? Y en Proverbio, capítulo 19 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Es como el arquitecto y el que hace la obra de mano, ¿verdad? Son diferentes, ¿verdad? Vemos el que hace la obra de mano se guía, el arquitecto lo guía. Ahora, el arquitecto sabe el plano completo. El arquitecto sabe lo que es el plano completo, ¿verdad? Dios tiene el plano completo desde el inicio, desde el principio. Entonces, vamos a ver lo que es, hay diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. Hay una diferencia. Muchas veces confundimos las dos palabras, el conocimiento. O sea, el tener conocimiento no necesariamente hace a alguien sabio. Ahora, Dios tiene el conocimiento y tiene la sabiduría. Conocimiento es tener conciencia de los hechos. Sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Al principio, cuando estuve hablando de los atributos de Dios en los primeros estudios, di una explicación diciendo que hay atributos que son comunicables, o sea, que Dios en poco, ¿verdad? Comparte con nosotros, y la sabiduría es uno de ellos, ¿verdad? Dios nos da esa sabiduría para poder aplicar el conocimiento. O sea, alguien puede conocer la palabra de tapa a tapa, pero si no la pone por obra, no es sabio. Tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. Entonces, como dije anteriormente, el conocimiento es tener conciencia de los hechos, o sea, tener ese saber. Y la sabiduría es saber aplicar ese conocimiento. Dios sabe lo que se puede hacer, pero escoge lo que debe hacerse para mostrar su gloria, justicia, misericordia y poder.
O sea, Dios sabe lo que se puede hacer. Dios tiene el conocimiento, pero también tiene la sabiduría porque escoge lo que debe hacerse para mostrar su gloria, para mostrar su justicia, para mostrar su misericordia y para mostrar su poder. La voluntad de Dios es la regla más alta de justicia. Dice en Salmos 147:5, grande es nuestro Señor y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. El Romano 16:27 dice, a Dios solo sabio sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Y 1 Corintios 1:25 dice, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Es como si vemos un doctor, ¿verdad?, que conoce los síntomas, pero tiene el conocimiento de los síntomas, pero en su sabiduría prescribe tratamiento correcto. Entonces, esa es la diferencia o sea, el doctor puede conocer los síntomas y no dar la medicina correcta. Eso no lo hace sabio. Lo hace sabio el saber prescribir el medicamento correcto. Ahora, consideremos las características que hacen que la sabiduría de Dios sea única en toda la creación. Y la sabiduría de Dios es infinita. Como siempre digo, ¿verdad? Los atributos de Dios no son parte de Dios, porque Dios es simple. Dios no tiene partes. Los atributos de Dios son características que Dios enseña. Entonces, cada uno de esos atributos se encaja con el otro. Por ejemplo, la sabiduría de Dios es infinita, porque la sabiduría de Dios eterna, ¿verdad? Estudiamos anteriormente lo que es la eternidad de Dios. La sabiduría de Dios es inmutable. Recuerdan, estudiamos anteriormente la inmutabilidad de Dios. Y la sabiduría de Dios es infalible. La sabiduría de Dios es soberana. No hemos estudiado la soberanía de Dios todavía, pero ya vamos para allá. Entonces, esas son características de la sabiduría de Dios. Dios no busca consejo y su sabiduría nunca entra en conflicto con sus atributos. O sea, la sabiduría de Dios no hace que Dios sea menos infinito, que Dios sea menos eterno, que Dios sea menos inmutable, que Dios sea menos soberano. Al contrario, si Dios no fuera sabio, los otros atributos no encajaran. Pero porque Dios es sabio, en su sabiduría todo hace encaje, ¿verdad? En Dios, la sabiduría y el poder y la justicia y la misericordia nunca entran en conflicto. Dice en Isaías 40, 13 y 14, voy a hacer. ¿Quién dirigió al Espíritu de Jehová? Y usted puede leer los versículos completos, ¿verdad? En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Y sigue, ¿verdad? Y al final dice, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Los planes humanos necesitan actualizaciones. O sea, nosotros, por ejemplo, en mi trabajo, cada año hay que actualizar los formularios, las aplicaciones, hay que estudiar las nuevas regulaciones y todas esas cosas.
Pero el plan de Dios nunca necesita una versión 2.0. En mi trabajo, el software, o sea, el sistema que usamos, ya va por 9 punto algo. Empezó en 1.1. Pero Dios no necesita improvisar sus planes. Nunca. Entonces, continuamos y vamos a ver cómo la sabiduría de Dios es perfecta con relación y se revela con relación a su creación. La sabiduría de Dios y su creación. La creación muestra un orden, un equilibrio, un propósito, una intencionalidad. Cada detalle de las estrellas hasta las criaturas más pequeñas, los microscopios, reflejan la sabiduría de Dios. Dios ha hecho todas las cosas con sabiduría y todas están en orden. No hay nada fuera de orden. Cuando Dios hizo la creación en Génesis 1:1 y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y antes de eso separó las aguas de las aguas. O sea que cada cosa cayó en su lugar, porque si Dios hubiese creado al hombre antes de separar las aguas de las aguas y antes de hacer la luz y antes de crear todas las cosas, el hombre iba a caer en un mundo caótico. Pero Dios puso todo en su lugar, la sabiduría de Dios en la creación. Dice el Salmo 104, 24, dice: cuán inmutables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Llena está la tierra de tus bienes. Jeremías 10:12 dice: Él ha hecho la tierra con su poder, ha firmado al mundo con su sabiduría. O sea, la sabiduría de Dios en la creación. La creación muestra ese equilibrio, ese orden, ese propósito, esa intencionalidad. Cada detalle de todo, hasta la cosa más pequeña, muestra lo que es la sabiduría de Dios. Dice Job en el capítulo 38, el diseño sabio de Dios es la creación. El diseño sabio de Dios es la creación. Eso referencia lo encuentra 38:4, del 4 al 7, pero no vamos a leer todo el versículo, ¿verdad? Fíjate, la sabiduría de Dios sigue gobernando toda la creación, sigue manejando, sigue siguiéndolo de momento en momento por su providencia. Entonces, seguimos. La sabiduría de Dios en la providencia de Dios. En su providencia, perdón. Dios gobierna todos los eventos. El dolor, el pecado, y nada de eso, ¿verdad? En todo el dolor, el pecado, la confusión, nada de eso anula su plan. Dios gobierna todos esos eventos. Puede haber dolor en tu vida, pero eso no cancela los planes de Dios. Puede haber pecado en tu vida, pero eso no cancela los planes de Dios. Te puedes sentir confundido, pero eso no cancela los planes de Dios. La sabiduría oculta se revelará en el tiempo perfecto de Dios. Cuando no podemos rastrear su mano, debemos de confiar en su corazón. Dice Proverbio 16:9.
El corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Y Romanos 8:28, que es un versículo que todos lo conocemos, pues sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto, aquello a los cuales han sido llamados a su propósito. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Todo el corazón del hombre traza su camino, dice Proverbios 16:9. Pero Jehová dirige sus pasos. Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dice Isaías 55:8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como está tan lejos el oriente del occidente. Y usted puede terminar el versículo, ¿verdad? Pero lo que quiero establecer es que la sabiduría de Dios está presente en su providencia, en lo que provee, en la manera en que Él guía su creación. Seguimos. Ninguna sabiduría es más notable que la redención. Y siempre todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace, todo lo que Dios revela al hombre, está todo relacionado con la redención. La sabiduría de Dios en la redención. Y la cruz, como en muchos de los otros atributos, cuando estábamos hablando del amor, estábamos hablando de la santidad, estábamos hablando de todas esas cosas, y siempre en esos puntos vimos que la cruz, cuando hablábamos del amor, la cruz fue la expresión más grande de amor, la expresión más grande de ese sentir de Dios para con la humanidad. La cruz, aunque parezca necia, une perfectamente la justicia y la misericordia. La justicia que dice que nosotros merecemos la muerte, y la misericordia que dice que envió a Jesucristo para pagar. El plan redentor de Dios muestra su sabiduría y va más allá de lo que nosotros podamos comprender. Y va más allá. La sabiduría de Dios está oculta bajo la cruz. La sabiduría de Dios está oculta bajo la cruz. Dice en 1 Corintios 1:24. Pero a los que son llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Efesios 3:10. Para que a los principados y potestades en los lugares celestiales sean conocidas ahora mediante la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme. Y en Romanos 3, 25, 26, no lo vamos a leer completo para avanzar, dice: Dios satisface justicia al justificar a los creyentes. Dios satisface justicia al justificar a los creyentes. Es como el sacrificio en el juego de ajedrez, ¿verdad? La cruz parece pérdida, pero asegura la victoria final. Seguimos. Ahora llegamos a la limitación humana frente a la sabiduría divina. Limitación humana comparada a lo que es la sabiduría divina. Nosotros vemos fragmentos, como estaba hablando anteriormente de lo que es el GPS, ¿verdad? Y yo estoy en la autopista y el GPS ve hasta allá al final de la autopista, pero yo nada más veo como una milla al frente, ¿verdad? Pero nosotros vemos fragmentos, pero Dios ve el todo. Entonces, mi fe tiene que descansar en el carácter de Dios. No en el
lo que yo pueda comprender. O sea, yo nunca voy a poder comprender a Dios completamente porque Dios es Dios y yo no soy Dios. Entonces, no sabemos por qué Dios hace ciertas cosas, pero sabemos que Él sabe por qué, ¿verdad? Muchas veces no entendemos y queremos saber por qué. Porque en el libro de Job usted encuentra preguntas que quizás no hayan tenido respuesta. La gran pregunta es ¿por qué sufre el justo? Y todas esas cosas. Entonces, pero Job en toda su trayectoria le dice a Dios al final de todo, después de patalear y brincar y todas esas cosas, le dice, yo sé que todo lo puedes. Después que Dios le presentó, usted encuentra en el capítulo 42, versículos 2 y 3. Encontramos en Proverbio 3, del 5 al 6. Confía en Jehová con todo tu corazón. O sea, nosotros vemos, para volver nosotros vemos fragmentos. Nosotros vemos fragmentos. Dios lo ve todo. La fe debe descansar. Nuestra fe debe descansar en el carácter de Dios, no en lo que nosotros podamos comprender. Nosotros sabemos que Dios es omnipotente, omnisciente, que Dios es amor, que Dios y todas esas cosas que nosotros sabemos de Dios. Entonces, nuestra fe debe descansar en su carácter, no en lo que nosotros podamos comprender. 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Ahora vemos por espejo oscuramente. Es como un niño confiando en su padre durante un proceso. El niño agarra la mano del padre y descansa porque él se siente seguro. Ahora, estas verdades es un resumen por encima. Usted puede indagar más y buscar más. Pero estas verdades tienen implicaciones prácticas en la vida de nosotros, los cristianos. O sea, no es simplemente palabra, no es simplemente intelectual en el cerebro, sino es el entender que en nuestra vida cristiana esto tiene práctica. La sabiduría de Dios ya nos llama a la humildad, nos llama a la oración, nos llama a la obediencia y a la paciencia. La sabiduría transforma las pruebas en instrumentos de gracia. O sea, cuando yo descanso y yo entiendo que Dios es sabio, mi prueba ya no es un instrumento de aflicción, sino un instrumento de gracia. La sabiduría de Dios brilla más allá y brilla más al sacar el bien del mal. O sea, hace esa distinción. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros, fíjese, acuérdense que dije que habían esas atributos comunicables, y este es uno de los atributos comunicables que Dios comparte con nosotros, en los cuales nosotros podemos pedirle sabiduría a Dios y Él nos las da abundantemente y sin reproche. A Santiago 1:5. Proverbios 3, el 5 al 6 dice, confiar en Jehová con todo tu corazón. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Confía en Él porque es lo que debemos a donde nos lleva la sabiduría de Dios, ¿verdad? Nos lleva a la humildad, a la oración, a la obediencia, a la paciencia. Y transforma, como dije anteriormente, las pruebas en instrumentos de gloria. Dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Es como cuando yo siempre traigo este tipo de ilustración, es cuando yo quiero ejercitarme, ¿verdad? En el proceso de entrenamiento hay incomodidad, pero la fuerza viene después. En el proceso de crecer en la sabiduría de Dios, como Dios nos manda, como Dios comparte con nosotros en su sabiduría, y nosotros en esa sabiduría que Dios comparte con nosotros podemos descansar en Él, porque sabemos que Él es Dios sabio y Él no hace las cosas por puro capricho y Él no nada le coge por sorpresa. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Entonces yo puedo descansar en Él. Toda sabiduría práctica nos lleva a la persona de Cristo. Todo esa sabiduría nos lleva a la persona de Cristo. Jesucristo encarna la sabiduría de Dios y conocerle es conocer la verdadera sabiduría. Ahora, a lo contrario, rechazar a Cristo es rechazar la sabiduría de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que pudiéramos nosotros llegar a ser sabios para salvación. Porque este es el propósito. Si hasta aquí tú has llegado escuchando y tú no has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, este es el momento, esta es la noche que Dios ha separado para ti, ¿verdad? Porque Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre para que pudiéramos llegar a ser sabios para salvación. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Colosenses 1, 16, 17. Cristo central en creación y redención, porque no hay otro nombre dado en el cielo, en la tierra, en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro camino. Yo soy el camino, dijo él, la verdad y la vida, al que nadie llega al Padre si no es por mí. Dice Mateo 11, 19, la sabiduría es justificada por sus hijos. Y finalmente, consideremos nuestra respuesta a esa sabiduría. ¿Cuál sería mi respuesta a esa sabiduría? ¿Verdad? Dice en espérense. Perdón, en Judas, de repente pasé la página y no sabía cuál página había pasado y me salí de nota. Pero eso, cuando uno está en vivo, suceden cosas semejantes. La sabiduría de Dios es perfecta, ya eso lo dije, ¿verdad? Confiable y digna de adoración. Los creyentes responden con reverencia, obediencia y gratitud. La sabiduría de Dios es perfecta. ¿Qué yo hago con esa sabiduría? ¿Cuál es mi respuesta apropiada cuando yo entiendo que Dios es sabio y que Dios gobierna con sabiduría y que Dios hizo el mundo con sabiduría y que Dios creó al hombre con sabiduría y que Dios sí mandó a Jesucristo a la tierra para enseñar su sabiduría para salvación, ¿verdad? Entonces nosotros debemos responder con reverencia, con obediencia, con gratitud. La sabiduría es la belleza de todos los atributos de Dios. Todos los atributos, lo que ya hemos visto y lo que vamos a ver, todos se encajan en lo que es la sabiduría de Dios. Dice en Judas 25, al único Dios sabio, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, dominio y poder, ahora y siempre. Amén. Y dice Salmo 111, 2, dice,
Grandes son las obras de Jehová, buscada de todo lo que en ella se deleitan. So, ¿qué yo hago con la sabiduría de Dios? Me deleito en ella. ¿Qué yo hago con la sabiduría de Dios? Me lleva a la reverencia, me lleva a entender su majestad. Porque, dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre, por los siglos. Amén. La confianza se prueba descansando en Él. O sea, yo pruebo mi confianza descansando en Él. No cuestionándolo y todas esas cosas. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios le bendiga. Dios le guarde en esta noche. Y es mi oración que este estudio le abra el apetito para que usted quiera conocer más de la sabiduría de Dios, que pueda descansar en su sabiduría, que usted pueda entender que porque Él es sabio, porque Él es omnisciente, porque Él es todas esas cosas, yo puedo descansar en Él. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gracias, Señor, que en este momento tú me has permitido traer este estudio. Obra en los corazones. Enséñanos, Señor, a confiar en tu sabiduría. Enséñanos a entender tus caminos. Enséñanos, Señor, a ser obediente, a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que pasen buenas noches. Dios le bendiga y nos vemos la próxima.